Dale, genial, genial. Bueno, empezando, ya somos 15, vamos bien. Como les comentaba, mañana tenemos otra sesión con los grupos que faltaban de esta semana y de la semana pasada que no pudieron exponer. Igual en el mismo horario, 8 de la noche. De igual manera van a ser grabadas las sesiones. Ya en la próxima semana les vamos a estar compartiendo, ya que estamos en un punto ya más de la mitad. Creo que las terminamos con las exposiciones la siguiente semana, si mal no me equivoco. Ya solo faltaría grupo 9 y 10 y 11 y 12, algo así. Bueno, recapitulando, bueno, le doy pase a Daniel. Daniel dejó de compartir para que puedas compartir. Gracias. Bueno, ya todos pueden ver la pantalla. Perfecto. Buenísimo, bueno. Entonces, como está ya definido para el tema número 6, lo que vamos a hablar un poco es de cómo diseñar todo lo que tiene que ver con seguridad y cumplimiento y que haciendo un intro es algo que es transversal para cualquier tipo de arquitectura, ¿no? Recapitulando un poco, hace unos 5 o 7 años atrás se tenía el gran mito de que la nube no era segura. Sin embargo, a medida del tiempo ya grandes empresas han decidido tomar ese reto, ir moviendo sus cargas de trabajo hacia la nube y de esa forma también los diferentes proveedores de nube pública han venido robusteciendo las estrategias para que todo lo que sean cargas de trabajo en la nube tengan ciertos cumplimientos, ciertas regulaciones que inclusive son necesarias para diferentes tipos de verticales y aplican diferentes tipos de certificaciones de acuerdo al ámbito en el que corresponda el core de negocio o vertical. Por ejemplo, para salud hay ciertas regulaciones, para financiera, que es una de las que más necesidades tiene. De la misma forma, se les pide que garanticen la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. Y es aquí donde cabe destacar que esta capa transversal que vamos a ver nosotros cuando ya iniciemos a realizar arquitecturas o diferentes tipos de proyectos, siempre va a existir independientemente del ámbito que vayamos a tocar. Introduciendo un poco, las personas que vamos a estar acompañando o las que hacemos parte de esta presentación está Jean-Pierre Vázquez, Abraham Navarrete, Daniel Alarcón, que soy yo, y David Guzmán. Y haciendo caso omiso al temario, vamos a tener la siguiente agenda. Vamos a dar una breve introducción de lo que es seguridad a nivel global, ya que esto no es netamente algo que corresponda a Google, sino es algo que, o es una preocupación que tienen las compañías a nivel de cualquier tipo de nube, sea pública, privada o híbrida. Enseguida vamos a hablar un poco de lo que es Identity and Access Management, y lo enfocaremos ahora sí en lo que es tecnologías Google. Vamos a ver el módulo completo de Cloud Identity and Access Management y todo lo que corresponde para poder empezar a blindar las diferentes organizaciones para cumplimiento regulatorio y al mismo tiempo para garantizar que la información sea íntegra, esté disponible cuando se necesite y al mismo tiempo que tenga todos los mecanismos necesarios para que podamos darle seguridad a, a los clientes o a nuestras soluciones. Y para eso, pues vamos a entrar a hablar un poco de lo que es Data Security, cómo es el nivel de encripción que tiene Google, tanto en tránsito como en reposo, y qué mecanismos vamos a usar para asegurar que eh, no que cualquier hacker o cualquier persona que tenga
ciertos, ¿qué? Perdón, ciertos, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos fuerte y claro, Dani. Qué pena, es que tuve aquí una pequeña desconexión. Ciertas personas que pretendan darle un uso no adecuado a la información, pues no lo puedan hacer dado al nivel de seguridad que vamos a tener, al nivel de encripción que le vamos a dar a la información. Y por último, vamos a ver todo lo que es la parte legal y la protección de la información sensible ante posibles fugas de información. Bueno, entonces vamos a empezar hablando un poco, antes de entrar, como lo habíamos mencionado en, en el temario, de lo que es seguridad de la información. La seguridad de la información tiene tres pilares fundamentales y cuando hablamos de, de lo que es ciberseguridad o todo lo que corresponde al concepto como tal, habla de lo que es integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información. Y esos tres conceptos son los que nos permiten abarcar diferentes casos de negocio donde vamos a enfocar las soluciones en cómo vamos a garantizar que la información siempre esté disponible para cuando se necesite, pero que al mismo tiempo cuente con los mecanismos de seguridad garantizando que se le va a dar un uso adecuado a la información y que al mismo tiempo la información se mantenga íntegra, es decir, que esta no vaya a tener ningún tipo de modificación o no vaya a ser cambiada por ninguna persona que no sea autorizada. Y es aquí cuando empezamos a hablar un poco de lo que son identidades y acceso. El concepto de identidad y acceso se enfoca en lo que son ACLs, un poco. Entonces, no sé si todos tenemos ese concepto de qué son las ACLs o las listas de control de acceso, donde nosotros vamos a definir de acuerdo a los tipos de roles cómo van a poder interactuar con la información y cómo vamos a garantizar que al mismo tiempo las personas le den el uso que espera las diferentes organizaciones que usan estas herramientas a la misma. Para eso, Google tiene el Cloud Identity and Access Management, que se basa en tres pilares fundamentales. Lo que son las identidades. Una identidad está agrupada o está definida por llaves privadas y llaves públicas, donde básicamente esas llaves privadas y llaves públicas corresponden a los usuarios. Y los usuarios son las personas que en realidad van a interactuar con la información. Sin embargo, de acuerdo al tipo de arquitectura, vamos a ver que hay unas cuentas de servicio y esas cuentas de servicio van a tener un uso específico donde van a poder únicamente ser cuentas usadas en aplicaciones o en componentes de una solución. Y al mismo tiempo, nosotros podríamos, para agilizar un poco lo que es la administración de identidades y acceso a hablar de grupos. Los grupos pueden contener más de una cuenta de servicio, más de una cuenta de usuario, de tal forma que nosotros podamos ir definiendo los grupos atados a los mismos roles. Entonces, en algunos casos, o para ejemplificar un poco, podríamos llamar un grupo que sea administradores. Y los administradores pues van a tener superpoderes, van a poder hacer ciertas acciones a nivel administrativo, pero podríamos tener otro grupo que sean los administradores de usuarios únicamente. Entonces ellos simplemente se le dan ciertos roles, se le dan ciertas funciones que
les permite únicamente administrar lo que se haya definido, y aquí es cuando entramos a hablar de roles. Entonces, de acuerdo a los roles, nosotros podemos agrupar o definir cuáles son las funciones que van a tener estos usuarios o cuentas de usuario, grupos o aplicaciones de dominio en los diferentes componentes. Ya más adelante vamos a ver que Google tiene un nivel bastante granular donde nosotros podemos empezar a jugar con estas funciones, con estos roles y definir qué específicamente es lo que necesitamos hacer. Y bueno, si ya me extiendo un poco más allá, ya Google también tiene un framework para lo que es gobierno de datos, que hay ciertos temas que se basan en DAMA, que es otro framework que funciona a nivel internacional, que nos permite también agrupar todo lo que es seguridad y protección de la información para que podamos distribuir todo lo que son roles e identidades de la mejor forma. Y bueno, por último, los recursos. Y los recursos hacen referencia ya a los componentes que tiene Google y son con los cuales nosotros vamos a poder hacer diferentes tipos o desempeñar diferentes tipos de funciones sobre ellos. Entonces, en ese orden de ideas, Google define estos tres conceptos. Los miembros, que era un poco lo que veíamos, que hacía referencia a los usuarios y grupos. Las funciones, que no es otra cosa que es una agrupación de roles que van a permitir realizar diferentes tipos de acciones sobre los componentes de Google. Y ya las políticas nos permiten anclarlas a uno o más miembros, de tal forma que tú puedes definir políticas para el nivel administrativo donde van a interactuar diferentes funciones o roles que van a realizar diferentes tipos de acciones sobre los componentes o recursos. Denme un segundo. Qué pena, es que tengo a mi hijo aquí. Mis disculpas. Bueno. Entonces, ya para empezar un poco a hablar de políticas, que es lo que es como la capa más alta donde yo podría llegar a definir cómo quiero que se comporte mi organización y cómo empezar a gobernar lo que corresponde a información, a componentes, a soluciones dentro de Google Cloud. Como lo mencionaba, aquí en políticas lo que yo estoy empezando a agrupar son las cuentas de usuario. Si tengo varios tipos de aplicaciones, pues voy a tener definidas diferentes cuentas de servicio, pero al mismo tiempo, como les mencionaba, puedo crear grupos para facilitar un poco la administración de lo que son todos los permisos y recursos que hacen parte de toda la capa de seguridad en cuanto a Google Cloud. Aquí hay un poco de cómo es el esquema para administrar correctamente la seguridad en Google. En Google, no sé si ustedes lo han podido notar, pero podemos crear diferentes tipos de organizaciones. Por ejemplo, yo lo he visto mucho en empresas o más que empresas, son grupos empresariales donde hay diferentes tipos de dominios y cada dominio puede tener un core de negocio diferente. Por ejemplo, una empresa de salud aquí en Colombia se dedica una parte a lo que es la salud, otra parte que son las cajas de compensación, que es un tema más enfocado al bienestar familiar, pero al mismo tiempo tienen diferentes core como para vivienda. Entonces es un poco lo que podemos ejemplarizar para saber cómo se distribuye a nivel de Google la seguridad. Lo primero
y en lo más alto del esquema está las organizaciones, y las organizaciones van a tener proyectos. Entonces tú puedes tener los proyectos, los podemos ver como diferentes tenants, diferentes tipos de suscripciones, que lo que hacen es distribuir un pool de recursos específico para ese proyecto. Entonces yo voy a tener cierta cantidad de recursos, cierta cantidad de usuarios que podrían pertenecer a un proyecto, de tal forma que me permita hacer un poco más ágil la administración a nivel de organización. Y dentro de los proyectos, cada proyecto tiene lo que son ya los recursos propios de GCP, donde vamos a hablar de BigQuery, Cloud Storage, Dataflow, Dataprep, y es independiente uno de otro proyecto. Sin embargo, hay diferente tipo de escenarios o arquitecturas que vamos a ir viendo también más adelante cuando empezamos a realizar arquitecturas donde podemos necesitar integrar más de un proyecto para una solución, o ya podríamos ver que es una solución multidominio, y aquí ya empezamos a identificar cuál es la estrategia que nos permite mantener la seguridad a nivel de proyecto, a nivel de recursos, garantizar que la confidencialidad, integridad y disponibilidad se adecua de acuerdo a las necesidades de negocio que tengamos para el mismo. No sé, Daniel y Charlie, si vamos haciendo preguntas o eso es al final. Eso va a ser al final. Puedes seguir, Dani. Buenísimo. Aquí seguimos mostrando un poco lo que es la definición de políticas de Identity and Access Management, donde cada recurso pues va a tener ciertas funciones que son nada más que listas de permisos. Por ejemplo, para este slide lo que podemos ver es que para la parte de infraestructura como servicio Compute Engine, pues hay diferentes tipos ya definidos, diferentes tipos de permisos, y esos permisos los podemos aprovechar en roles. Un rol puede acotar uno o más permisos de acuerdo a las necesidades que tengamos. Ya hay unos definidos, unos propios que vienen definidos por la plataforma. Sin embargo, nosotros podríamos, de acuerdo a nuestras necesidades, empezar a jugar, empezar a crear diferentes tipos de roles con diferentes tipos de permisos que satisfagan una necesidad que tengamos nosotros o un cliente específico. Esta es un poco una arquitectura global de lo que es el servicio de Identity and Access Management, donde en la parte izquierda vamos a tener todo lo que son los miembros, que era un poco ya lo que les venía contando, y eso tiene que hacer una validación contra los roles. Entonces, ahí va un tema bastante interesante, y es que los roles son acumulativos. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener un usuario que pertenezca a uno o más grupos, y pues aquí es donde la solución empieza a identificar en realidad cuáles son los permisos efectivos que tú deberías tener sobre la solución. Acá hay un ejemplo un poco más claro de lo que les venía hablando a nivel de organización, sino que nos enfocamos un poco ya en los que son archivos en un proyecto. Y de la misma forma, vamos a tener el folder, vamos a tener los recursos que vamos a poder acceder de acuerdo a los roles y permisos que tengamos, y esos roles pues van a tener funciones que va a poder desempeñar un usuario o una cuenta de servicio sobre los recursos. Y pues de la misma forma, ese conjunto de definiciones nos permite crear políticas que ya son procesos que deberían ir de la mano con las necesidades que tiene cada compañía.
Las políticas generalmente se definen con el área de comunicaciones y seguridad de las compañías, de tal forma que, por ejemplo, tú podrías decir, mira, los usuarios que hacen parte de las áreas administrativas van a tener ciertos permisos sobre estos recursos, pero adicionalmente la parte de la información sensible, lo que es la pérdida de información, vamos a crear una política para que todo lo que contenga tarjetas de crédito, ellos no lo puedan ni reenviar, no lo puedan imprimir o no puedan realizar diferentes tipos de acciones, y es así como empiezan a tener sentido estas políticas. Acá es un poco lo que les contaba de cómo podríamos crear unos roles customizados, unos roles a la medida, donde nosotros vamos a definir cuál es el tipo de rol que queremos crear y parametrizamos cuáles son los permisos que va a tener ese rol. Algunos de los casos de uso que podríamos mencionar que son bastante relevantes es como la plataforma de identidad y acceso nos permite interactuar con otros providers. En este caso, y lo que podemos visualizar es que vamos a integrarnos con un Azure Active Directory, que es una plataforma también de identidad y acceso que tiene sus propios protocolos, que tiene algo que se llama LDAP, y LDAP es un protocolo que permite ya tener el control en cierto nivel de los servicios, crear políticas o GPOs, como lo llaman en Microsoft. Y lo que quería ejemplarizar acá es que nuestra plataforma de identidad y acceso, Cloud Identity and Access Management, soporta diferentes tipos de providers, como LDAP, como OpenID, como OAuth, como SAML, de tal forma que nosotros podemos fácilmente tener un single sign-on donde Google sea el centro de la administración de identidades y accesos, donde podemos definir todo lo que hemos venido hablando algunos slides atrás. Podemos definir roles basados en acceso, podemos definir políticas y todo esto que permita al mismo tiempo integrarse con otras plataformas. Hay algo que rescatar, y es que Google tiene dos sabores. En realidad son tres sabores, perdón, a nivel de identidad y acceso. Tiene uno que es el free, el que todos conocemos, o los que hemos tenido la oportunidad de interactuar con Google. Hemos podido conocer un poco de cuáles son las bondades de free, pero hay una versión premium que es paga y tiene algunas otras características que son las que se mencionan acá. Por ejemplo, ese tema de lo que mencionaba anteriormente de la integración con otros providers, pues hace parte de las funcionalidades premium. Y de acuerdo al tipo de arquitectura, nosotros vamos a poder identificar si es necesario contar con una solución de Identity and Access Management Free, que es la que viene con una solución normal, o si definitivamente es necesario acceder a un premium que, como lo podemos ver, tiene temas de single sign-on y tiene otras características que no las encontramos en la versión gratuita. Aquí es un poco enfocado en lo que es el premium, que me pareció relevante mencionarlo, donde vamos a tener un nivel más granular de lo que es el acceso contextual a la información. Vamos a poder tener una capa de seguridad multidominio con ciertas interacciones adicionales a nivel de auditoría y control, ya que ese es otro tema fundamental de lo que hace parte del control de identidades y acceso o el gobierno de los datos, que es controlar y auditar la información. Un poco de single sign-on es otra característica que tiene esta plataforma de Identity and Access Management Premium, que era lo que les hablaba de los providers, donde podemos integrarnos con otras plataformas de identidad y acceso. Y acá mostramos un poco
cuáles son como los componentes que existen a nivel de Google, de todo lo que hace parte de la capa de identidad y acceso. Eso ya son un poco más de ejemplos y cómo podemos integrarlos con diferentes tipos de escenarios y arquitecturas. Lo que estamos mostrando acá es, en el caso, bueno, hay unos temas interesantes y es las interoperabilidades que pueden existir con otro tipo de plataformas. De tal forma que a nivel de APIs también tenemos un nivel de seguridad en Google Cloud que nos permite garantizar las políticas y la granularidad que queremos tener para controlarlas, siempre y cuando tengamos integrada ese provider o los providers que usan las diferentes aplicaciones. Por ejemplo, aquí vemos una solución de Google que es APG, que es un gestor de aplicaciones que nos permite integrar una o más aplicaciones, y APG de la misma forma se integra con esta solución de Identity and Access Management, de tal forma que se pueda tener el gobierno completo de aplicaciones legacy, in-house o cualquier tipo de aplicación que sea software as a service. Hay algunas otras herramientas que hacen parte de toda esta solución y que apoyan a todo el tema de seguridad. Por ejemplo, lo que son los tokens. En este caso, en Google se llaman Titan Security Keys, que garantizan que, que no haya fuga de información. Entonces, si tú no tienes un token, no vas a poder acceder a las funcionalidades o a las políticas perdón, de acuerdo a las políticas que estén definidas, no vas a poder acceder a los recursos de la plataforma, de la solución que tú tengas implementada sobre Google Cloud Platform. Esas son varias formas de que podemos empezar a interactuar. Aquí también podemos ver que hay otros mecanismos para garantizar el acceso correcto o que no haya una suplantación de la identidad, como el doble factor de autenticación. Generalmente son mecanismos que hacen parte de la plataforma de identidad y acceso y que se pueden habilitar para garantizar que haya un segundo paso de verificación. Todo lo que es el Titan Security Keys, todo lo que es el doble factor de autenticación, todo lo que, bueno, aquí a nivel de seguridad hay otros mecanismos, pero estos son los más importantes a nivel de Google. De la misma forma, pues Google también soporta un poco lo que es biometría como segundo paso para garantizar que las identidades o las personas que están accediendo a la plataforma sean las que realmente tienen acceso y a las que las compañías han permitido realizar diferentes tipos de funciones sobre sus soluciones. Entonces, aquí hemos visto varios, lo que son los tokens o las USBs, que eso generalmente uno las puede comprar en la página de Google, lo que es el doble factor de autenticación y la parte biométrica. En la parte biométrica hay unos temas interesantes, hay ciertas compañías que se dedican a eso, y para poder aprovechar esta solución que ya está integrada en Google, pues se necesita contar con el hardware necesario para que podamos hacer biometría, ya sea por un face recognition o simplemente por la huella digital. Y al mismo tiempo, nosotros podemos contar con soluciones que están integradas con la plataforma de identidad y acceso para lo que corresponde a las redes sociales. Y este es un tema bastante álgido en compañías, por ejemplo, financieras,
donde se restringen los accesos a este tipo de aplicaciones porque podría haber una fuga de información. Se podría, por ejemplo, llegar a compartir los objetivos estratégicos de una compañía para el siguiente año si no se controla. Entonces, también cabe mencionar que acá se tienen diferentes tipos de enterprise application que permiten generar políticas para que a nivel de redes sociales o aplicaciones podamos restringir el acceso si así lo requiere una compañía. Acá hay unos temas que apoyan a lo que venía mencionando, cómo queremos que se comporten esas aplicaciones. Entonces, el Identity Aware Proxy también lo podemos ver como un agente que permite también garantizar que se controle la salida de información de nuestro proyecto, de nuestra organización, hacia donde nosotros no lo deseamos. De tal forma que podamos blindar al máximo, porque una de las preocupaciones que tienen las compañías no es cómo cubrimos a las personas que van a ingresar, sino realmente cómo garantizamos que las personas que hacen parte de nuestra organización no le den un mal uso a la misma, que en realidad estas personas puedan darle el uso a la información de acuerdo a lo que espera la compañía. Bueno, creo que aquí... y bueno, para concluir, ya hemos visto todo lo que es el Identity and Access Management Free, lo que es el Premium, pero también hay una solución que es bastante competitiva y que permite que las personas externas puedan gozar de todas estas funcionalidades. Entonces es eso que ellos llaman el Cloud Identity para clientes y socios, donde eh, creo que el valor más o menos está como en 0,003 centavos de dólar por usuario, para que, por ejemplo, compañías que tienen millones de clientes puedan garantizar que la información o si les van a dar acceso a ciertas soluciones, la información siempre va a estar protegida, con todo lo que hemos venido hablando un poco. Quiero darle el paso aquí ya a mi compañera Deidit Guzmán para que nos apoye con lo que corresponde a Data Security. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos ustedes, chicos. Consulta, ¿se me logra escuchar? Sí, perfecto. Ya, genial. Daniel, porfa, tú me apoyas con el tema de lo que es, pues, las diapositivas, ¿verdad? Yo voy, Por supuesto. poniendo y ahí me ayudas. Genial, gracias. Bueno, chicos, continuando con la exposición, pues en esta oportunidad se va a presentar acerca de lo que es el Data Security, ¿no? Sobre todo, ¿no? ¿Por qué es tan importante hoy en día, jóvenes, pues, el tema de la seguridad en los datos? Entonces, podemos ver, pues, que esto es de suma importancia. ¿Por qué? Porque mediante esto podemos brindar lo que es una medida de protección con respecto a la privacidad digital que nosotros pudiéramos dar a nuestras bases de datos, a unos accesos, digamos, de nuestra información confidencial. Imagínense, chicos, si nosotros teníamos data sensible, así, para que cualquier usuario, cualquier persona o algún hacker por ahí pueda acceder a nuestra información confidencial, ¿qué tan perjudicial sería para nosotros, no? ¿Verdad? A ver, ponte nomás que alguna persona ingrese a tus datos de tu Facebook, realice algún proceso de web scraping, te traiga toda la información de tu Facebook. Entonces, está atentando pues con el tema de la protección de los datos. En ese sentido, a ver, Daniel, ¿podrías darle next a la diapositiva?
Así es. Entonces, en ese sentido, jóvenes, así como tenemos otras plataformas, ¿verdad? Ya sea AWS, ya sea distintos sistemas, ya también hablamos de motores de base de datos. Entonces, así como cada una de las herramientas tienen consigo, pues, el tema de la protección de la data, en este caso, lo que hace GCP también nos va a proporcionar varios mecanismos para lograr este proceso, ¿no? Para lograr proteger los datos, ¿no? Además de las políticas de LIAN que nosotros podemos realizar. Ahora, si bien es cierto, ¿qué te permite, pues, todo este tema de la protección de los datos, ¿verdad, jóvenes? Lo que te permite es limitar o controlar el acceso a los datos. Recuerden, los datos, ¿qué son los datos para ustedes, chicos? Los datos es una unidad mínima, ¿verdad? Que posteriormente, si yo estos datos lo transformo, ¿correcto? Voy a, pues, adquirir lo que es una información. Y si esta información de acá lo complemento con otras informaciones, pues ahí ya extraigo lo que es el tema, pues, del conocimiento, el insight, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante la protección y el acceso, sobre todo, de nuestros datos. Ahora, lo que hace GCP es que cuenta con dos servicios esenciales para el tema de lo que es el cifrado y la gestión de las claves con respecto, pues, a los usuarios. Tendremos la primera parte, que viene a ser la encriptación de los datos. Es el proceso que consiste en codificar todos los datos de tal manera que se produce, pues, una versión en sí codificada, que no pueden convertirse prácticamente a la forma original, sin tener la información completa. Esta información adicional es una clave que se utilizó para cifrar todos los datos. Por lo general, aquí vamos a distinguir dos temas del cifrado. Uno es en reposo y otro es el cifrado en tránsito. En otras palabras, jóvenes, ¿cómo se resume esto de acá? Miren, ponte que yo tengo una base de datos X, ¿verdad? Listo. Y si yo quiero compartir esa información o darle a otros usuarios, quizás ahí yo tengo campos o variables muy sensibles para mí, ¿correcto? Que es información confidencial de mi empresa. En ese sentido, por ejemplo, una información confidencial que sea de una empresa. Yo les pregunto a ustedes, y no sé si podemos participar. A ver, chicos, todos los que están conectados. A ver, ponte que, ¿cuál sería una información sensible si tenemos una base de datos propia de recursos humanos? La información de los trabajadores, ¿verdad? Puede ser quizás sus datos personales, el sueldo que perciben todos ellos. Entonces, si yo quisiera darle, pues, por un tema de auditoría, por ahí alguien me solicita todos esos casos, ¿no? Por A o B, si quiero proporcionarle esa información o si alguien quiere hacer, pues, analítica de los datos, pues tengo que de una u otra manera encriptar todos esos datos, el DNI sobre todo es de suma importancia, por lo tanto el DNI debe estar encriptado. Entonces, más o menos teniendo esa lógica, jóvenes, lo que hacemos acá, pues en lo que es el Data Security, ¿verdad? Realiza este proceso de la encripción de los datos, pero lo realiza acá con este tema del ATES, que lo hace como el tema de reposo. ¿Qué es lo que hace? Google cifra lo que son los datos en reposo en forma predeterminada. Esto se aplica a todos los servicios del almacenamiento de datos que pueda tener, ya sea tanto como el Cloud Storage, lo que es el Cloud SQL y lo que es el Cloud BigTable. ¿Okay? El cifrado en reposo se produce en varios niveles, incluida la aplicación, la infraestructura y los niveles de dispositivos. ¿Qué más? Los datos están cifrados, pues, en fragmentos. Cada uno de los fragmentos va a tener su propia clave de cifrado, al cual nosotros lo vamos a denominar, pues, clave de cifrado de los datos. Le damos siguiente, por favor. Listo. Acá tenemos los 4 niveles para realizar, pues, ese tema de los cifrados. Uno es a nivel de plataforma, ¿no? Entonces, donde la base de datos y todos los datos de archivos van a ser protegidos mediante el cifrado con esta codificación que podemos
mencionar, ¿no? Que tenemos el AES 256 y lo que es el AES 128. Luego vamos a tener el cifrado a nivel de infraestructura. Los datos se van a agrupar pues en fragmentos de datos en el sistema de almacenamiento. Y cada uno de estos fragmentos van a ser cifrados a medida que van almacenándose, ¿no? Por ejemplo, acá van a utilizar lo que es el cifrado con código AES256. Por otra parte, tenemos también lo que es el cifrado a nivel de hardware, así es, ¿no? Entonces, los dispositivos de almacenamiento que tuviéramos van a aplicar, pues, toda una serie de encriptación de los datos, también aplicado en estos dos cifrados. Ahora, tenemos otro que es a nivel de plataforma. Los sistemas de los archivos distribuidos y todas las bases de datos también van a tener que ser cifrados, ¿no? Sobre todo la data en sí que pudiéramos tener. A ver, le damos siguiente, por favor. Listo. Entonces, ¿cuál es la finalidad de todo esto, jóvenes? Es obtener, pues, la calidad del cifrado, que puede quizás variar según los servicios que pudiéramos tener, ¿no? Por ejemplo, el Cloud en SQL que va a encriptar de una u otra manera todos tus datos en una instancia de una base de datos, pero esta va a tener, pues, una única clave, así es, una misma clave. Mientras que el Cloud Spanner, ¿no? Con el Bigtable y el Cloud Restore, lo que van a hacer es cifrar todos los datos utilizando el mecanismo de cifrado en base a la infraestructura. Ahora, el cifrado de los datos, pues también se van a realizar mediante una clave de cifrados y esto van a contener pues como unos keys, como unas llaves o claves conocidas, ¿no? Entonces, Google Cloud lo que va a hacer es administrar gran parte de todo este proceso del cifrado de los datos y va a estar incluido en la parte de la administración de los keys o las llaves que pudiéramos tener, o las claves de cifrado. Listo. En los casos donde las organizaciones, ok, te pasaste, ya bueno, en el caso donde las organizaciones pues necesitan administrar sus propias claves, también vamos a tener que usar pues estos dos métodos para el tema de la gestión de nuestras claves. Ahora sí, le damos next. Gracias. El otro punto va a ser la encriptación, pues, en movimiento o in transit, como se conoce, ¿verdad? Lo que hace GCP para proteger la información confidencial y sobre todo ver la integridad de todos nuestros datos, pues, en este caso, lo que va a hacer es, al momento de que yo estoy realizando la inserción, por decir, ¿no? O algo de nuestros datos, ahí es lo que voy a tener que realizar ese encriptado de mis datos, ¿no? En la parte en sí van a ser interceptados, como dicen, ¿no? En pleno tránsito de toda nuestra data. GCP lo que va a hacer es utiliza una combinación en sí de distintas fuentes, ¿no? Ya sea tanto en la parte de la autenticación y el cifrado para proteger todos estos datos de tránsito. Ahora, Google también distingue cuáles van a ser estos datos de tránsito y por qué medios se van a dar, ¿no? Si son datos de tránsito que se dan por la red de Google o son los datos de tránsito que se dan por medio del Internet público. También te van a distinguir estos dos tipos. Ahora, los datos también dentro de todos los límites de la red de Google, lo que se van a hacer es autenticar, pero también puede haber el caso por ahí, o a ver, ¿verdad, chicos? Que también puede ser no encriptado. Muy bien, a ver, continuamos la siguiente lámina. Listo. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Tenemos a los usuarios de las aplicaciones, ¿no? Que se van a ejecutar en Google Cloud, en donde van a comunicar, pues, con la aplicación en sí directa a través de la Internet. También vamos a ver lo que es en sí el tráfico entrante, pues, ¿no? De los usuarios de Google Cloud que se enruta en base al Google Front, ¿no? Así como nosotros pudiéramos tener en nuestros sistemas, ¿verdad? Nosotros tenemos el frontend, el backend, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, también tiene la misma lógica, pues, la parte funcional de lo que es el GCP. ¿Qué más, jóvenes? A ver, tenemos otros servicios también
en lo que cuenta con la parte de la seguridad, ¿no? Como la protección contra los ataques, también de la denegación en los servicios de lo que son los comandos DOS, ¿verdad? Hoy en día también por DOS podemos conectarnos, ¿verdad? Es más, yo por DOS puedo ingresar a una base de datos de SQL, ¿verdad? Ahí puedo hacer un insert, un update, si es que yo tuviera los accesos. Entonces, también por ahí tiene pues una parte de seguridad para lo que es el GCP. A ver, damos siguiente. Bueno, ahora tenemos pues la parte de la gestión de claves o cómo se da pues esto de acá. ¿Okay? Tenemos el Key Manager. ¿En qué consiste? ¿No? Tenemos 3 puntos acá. En la parte A vamos a ver la gestión de claves por default. Google administra pues estas claves de cifrado de forma predeterminada para todos los usuarios. Ahora, estas claves de acá se van a almacenar pues dentro de los fragmentos de datos donde nosotros lo vamos a cifrar. Hay algunas claves de cifrado de los datos independiente para cada uno de los fragmentos que pudiéramos tener. Ahora, estas claves de cifrado se van a almacenar en un servicio que se denomina gestión de claves centralizado, ¿no? Entonces va a estar de manera centralizada donde los ciertos, pues, usuarios que tengan acceso van a poder entrar, pues, a ello para poderlo administrar. Vamos siguiente, por favor. Listo. Ahora tenemos este siguiente punto, ¿no? Que es en sí, a ver, es el cifrado administrado por los clientes. Así es, conocido como el CMK. En sí, recuerden, Cloud KMS es un servicio que te permite la administración de las claves alojado en Google Cloud. Esto de acá te va a permitir, pues, que todos los clientes puedan generar y almacenar todas las claves de cifrado, pues, en el GCP. También se utiliza cuando todos los clientes requieran controlar la gestión de los claves, pero también se necesita tener, por otra parte, aquellas llaves o keys para poder residir en su propia infraestructura con respecto a la gestión de sus claves. Así es, chicos. A ver, continuamos con la siguiente diapositiva. Ya. Entonces, acá, ¿no? ¿Verdad? Tenemos acá lo que es el Customer Split Encryption Case. ¿Qué nos quiere decir esto? Que las claves del cifrado van a ser proporcionadas por el cliente. Se van a utilizar siempre y cuando una organización va a necesitar, pues, tener el control total sobre la gestión de las claves. Si yo como organización deseo tener el control general de mis claves, por lo tanto, utilizo este tipo de encriptación. Entonces, acá también va a estar incluido lo que es en sí el almacenamiento. Ahora, estos se van a generar y se van a guardar pues dentro de las instalaciones y los servicios propios del GCP. Ahí van a estar, ¿no? No es que el usuario lo va a tener. Ahora, esto también se va a utilizar de una u otra manera para cifrar pues los datos también del cliente. Estas claves van a ser proporcionadas por el cliente y no se van a escribir pues en el tema del almacenamiento. Por lo tanto, no se pueden restaurar desde el GCP. El cliente es el único que tiene pues las copias persistentes de las claves. Por lo tanto, él lo va a tener que administrar. Veamos siguiente, por favor. Ahí. Listo. Hasta ahí, chicos. Muchas gracias por su atención. Damos pase al siguiente compañero. Listo. ¿Y cuál es el nombre del siguiente compañero? Daniel, ahí le puedes mencionar, si no me equivoco, creo que es Pierre. Soy yo. No, soy yo. Dale, dale, Perdón, dale. Bueno. perdón, es que estaba en mute. Permítame un segundo. Sí. Bueno,
Entonces, otro de los pilares fundamentales en cuanto a seguridad es cómo protegemos la privacidad de la información. De tal forma que, como mencionamos al inicio, hay tres focos fundamentales cuando hablamos de seguridad, que es la disponibilidad, integridad y la confidencialidad. De tal forma que cuando hablamos de privacidad, le estamos apuntando directamente a lo que ellos definen como confidencialidad de la información. Y para asegurar la privacidad necesitamos garantizar que, que las personas que tienen ciertos privilegios sobre cierta información realmente le den el uso adecuado. Y es aquí cuando las empresas empiezan a tener más preocupaciones, cuando empiezan a tener más problemas y retos para poder afrontarlos, porque fácilmente pueden tener una plataforma muy robusta a nivel perimetral, pueden tener dispositivos capa 4, capa 7, como firewalls, como WAF, que permitan blindar a las organizaciones en cuanto a ataques cibernéticos, a accesos a personas inadecuadas. Pero aquí entramos en un tema álgido y es cómo podemos blindar a las organizaciones ante sus usuarios internos. ¿Cómo podemos garantizar que estas personas le den el uso adecuado a la información? Y de la misma forma, pues que ciertas personas internas que tengan malas intenciones no vayan a compartir información con quien la compañía no quiere. Entonces, aquí es cuando empezamos a ver un poco lo que es el concepto de Data Loss Prevention, que lo que garantiza es la definición de ciertas políticas, de ciertos mecanismos que garantice que la información se va a clasificar de acuerdo a ciertas políticas, y estas políticas van muy enfocadas en los objetivos de seguridad de la organización, para que de la misma forma garanticen que se le dé el uso adecuado. Podemos tener N cantidad de aplicaciones en nube y cada día pues hay más cantidad de información y es más difícil poder controlarla. Aquí la herramienta de Google Cloud Data Loss Prevention ya nos permite empezar a acotar ese gran reto al que se enfrentan todas las organizaciones. De tal forma que, independientemente de la cantidad de aplicaciones que tengamos, independientemente de dónde se encuentre la aplicación, si es una aplicación legacy in-house, si es una aplicación cliente-servidor, si es on-premise, si es híbrida, si está en AWS, si está en Azure, en cualquier tipo de nube, podamos siempre garantizar que la información va, y más que eso, la información sensible de la compañía va a ser tratada como ella espera. Uno de los activos, o por no decir que es el más importante, es la información. Y las compañías necesitan que se le dé un buen uso a la misma. Para eso, la función principal de una solución como Google Cloud Data Loss Prevention consta de esos cuatro puntos que empezamos a visualizar. Uno es detectar cuál es la información. Entonces, ya sea que esté en un BigQuery, ya sea que esté en el mismo correo, porque también la solución está para Gmail o para todo lo que hace parte de G Suite, o si está en un Bigtable o si está en un Cloud Storage, la solución ya está preparada, está diseñada para empezar a escanear toda esa información de acuerdo al tipo de políticas que se hayan definido, clasificarla, y esa clasificación lo que hace es darle etiquetas a la información de tal forma que tú podrías definir políticas como confidencial, altamente confidencial, pública, privada, personal, y lo que tú quieras, lo que las organizaciones necesiten, y esos son el tipo de clasificación, y de acuerdo a ese tipo de clasificación empieza a protegerla. ¿Y protegerla qué es? O sea, las políticas te van a decir qué acciones vas a poder realizar sobre la información de acuerdo
a la clasificación o a las etiquetas que se han implantado con la solución sobre la misma. De tal forma que si, por ejemplo, es una información altamente confidencial, pues no vas a poder reenviar un correo o no vas a poder compartir la información con una persona que no haga parte de tu área o inclusive con personas que estén fuera de tu organización. De acuerdo al tipo de políticas, se puede llegar a tener ese tipo de restricciones. Y ahí es toda la parte de cómo nosotros vamos a proteger la información. Y el último punto, y no menos importante, es la auditoría que le vamos a dar. Siempre tenemos que estar vigilando que las políticas se cumplan, pero al mismo tiempo podemos ver si hay alguna alerta. Por ejemplo, algo común que suele suceder es que a nivel de autenticación, hoy a las 8 de la noche una persona se autenticó en Perú, pero a los 3 minutos en la China. Entonces eso ya genera una alerta de seguridad y aquí es donde estos monitores, este control que ya viene embebido en la solución nos permite también identificar esos comportamientos anómalos y de la misma forma empezar a hacer como todo un ciclo de protección de la información donde vamos a ir robusteciendo las políticas organizacionales y la idea es que esto aplica tanto para dispositivos móviles, para aplicaciones cloud o soluciones cloud y también para soluciones on-premise o híbridas de ser necesario. Siguiendo con el concepto de una protección integral que permita cubrir todo el ciclo de vida dentro y fuera de la organización, pues vamos a venir hablando de cómo vamos a usar este componente de Google Cloud Data Loss Prevention y Google Cloud Data Loss Prevention API, donde vamos a continuar con el flujo que veíamos. Vamos a detectar la información, vamos a clasificar esa información sensitiva y a protegerla de cualquier tipo de persona inadecuada y alineada con los objetivos de la compañía y al mismo tiempo monitorearla. Esto es como un breve resumen de lo que estaba hablando ahorita. Y todo esto, ¿para qué? ¿Para qué o por qué deberíamos usar una solución como la que nos propone Google en su Cloud en su Data Loss Prevention? Y es porque necesitamos tener cierto cumplimiento regulatorio, necesitamos proteger a los usuarios ante cualquier tipo de ataque y más que cualquier tipo de ataque, aunque a que de pronto ellos por desconocimiento o porque tengan algún tipo de mala intención divulguen información que es sensible para la organización y todo esto enfocado en reducir el riesgo para una organización en cuanto a la divulgación de la información. Esto es es como un resumen muy claro y es reducir el riesgo. Es una palabra clave donde podemos embarcar todo lo que corresponde a la fuga de información. Esta es una arquitectura conceptual de cómo funciona la información. Hay una solución que se llama Google Cloud Data Loss Prevention API y como una buena API puede escuchar o ya tiene un componente web que puede interoperar, interactuar con cualquier tipo de aplicación y es aquí donde nosotros como arquitectos empezamos a identificar primero cuál es la información que queremos proteger, que si es mi ERP, que si es una aplicación que se encuentra en mi data center, que si es una aplicación que hace parte de una de mis compañías, pues empezamos a definir cómo vamos a interactuar con esta aplicación, con el DLP API, y de tal forma
que podamos empezar a aplicar esas políticas, a aplicar cuáles son las acciones que queremos tener para que no se le dé un uso inadecuado. La arquitectura es bastante sencilla, simplemente está el DLP API en el medio, están las aplicaciones en la parte izquierda que tú quieres proteger, aquí lo que llaman el raw data. Ahí simplemente es simplemente es poder como buena estrategia de diseño de arquitectura, entender la cantidad de información y aplicaciones y conectarlas con el API, no sin antes tener definidas las políticas sobre las cuales vamos a clasificar y a proteger la información. Aquí ya hay una arquitectura un poco más detallada, donde vamos a ver los pasos que seguimos para proteger una información sensible que viene de un entorno on-premise o local. De tal forma que en este caso y en esta arquitectura vamos a ir migrando datos hacia nuestro Cloud Storage. Allí va a recibir y va a haber una función, un Cloud Function, que está escuchando cada vez que se carga información nueva. No sé, imaginémonos que hay una solución ETL o un ELT como un Data Fusions que está cargando información de un file server hacia Cloud Storage. Y cada vez que se carga un archivo, nuestro Cloud Function empieza a trabajar y empieza a hablar con el Data Loss Prevention para que enviarle la señal de que entre, revise ese archivo, aplique la política adecuada y ya con esa política pues están definidas las acciones que se van a poder realizar sobre la información y luego de eso pues ya pasa a otras zonas de almacenamiento. Un ejemplo es que podríamos tener una tabla como la que ustedes ven y tenemos una política que nos restringe el teléfono. Entonces, y siguiendo con la anterior arquitectura, cuando llega una información a ese Cloud Storage, se analiza con la solución de Data Loss Prevention API y lo que va a hacer es esto. Va a cifrar la información de tal forma que no esté comprometida. Este proceso se puede hacer en real time usando componentes como un data flow para que permita estar escuchando las fuentes de información de tal forma que, no sé, si tú quieres chatear con una persona, pues si escribes algo que hace parte de las políticas como una tarjeta de crédito o algo así, él automáticamente lo cifra, como tú lo ves. Otro ejemplo es es un documento, aplica para documentos, chats y cualquier tipo de aplicación. Entonces, si estamos escribiendo un documento como el que muestra y tenemos una política para restringir el correo, los que se me olvida que es SN, pero eso es un concepto de Estados Unidos donde es el número de razón. Se me olvidó. Bueno, pero ¿cómo, Charlie? El SSN. Sí, es un dato. Sí, ese es para algo médico, o sea, sé que es para algo médico, pero se me va. Y de esa forma vamos viendo que en línea, pues la solución va a ir aplicando las políticas que hemos definido, confidencial, altamente confidencial y de acuerdo a las alineaciones que tengan con el negocio. Entonces, si tú quieres enviar un documento a algún partner o inclusive a alguna área interna, si estamos entre, no sé, el área financiera y el DTI, pues el DTI no tiene en sus políticas que pueda haber los datos de una tarjeta de crédito, pues no lo va a poder ver. Y así va a aparecer cifrado o en numerales, de tal forma que tú no sepas qué es lo que hay ahí y no estás comprometiendo información sensible de la compañía.
Acá hay un poco de cómo es la interfaz gráfica. Esto también se puede hacer por el CLI de Google, por la línea de comandos, pero él ya tiene aquí su, su interfaz gráfica donde tú vas siguiendo estos pasos, vas definiendo las políticas, vas definiendo las fuentes de datos, las acciones que quieres que, que tenga las políticas y em, entramos en un concepto y es sobre el cual empieza a trabajar la información que son los infotypes. Los infotypes hacen referencia a las acciones. Entonces, por ejemplo, una acción puede ser lo que son los correos, los números de teléfono, tarjetas de crédito, DNIs, lo que la organización necesite. Ya Google también tiene varios infotypes definidos, creo que son alrededor de 100, que son templates, pero igual tú podrías definir tus propios infotypes para que puedas atacar algún punto específico de tu organización y de tal forma que puedas cubrir o dentro de tus políticas que no se divulgue ese tipo de información. Acá está un poco cómo es el custom types para que podamos nosotros definir también esos infotipos. Y bueno, ya para terminar vamos a cerrar con toda la parte de cumplimiento regulatorio y le doy el paso a nuestro compañero Pierre. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a hablar sobre legal compliance. Por favor, ¿podríamos avanzar la siguiente diapositiva? Cuando hablamos de legal compliance, en verdad hablamos de todas las normas, de todas las, digamos que de todos los términos legales que debe resguardar, digamos que Google como plataforma sobre la información, en este caso sensible, de los distintos tipos de soluciones. Por ejemplo, hay una ley muy conocida a nivel mundial que es el IPA, que abarca toda la portabilidad y responsabilidad del tema de salud médico, ¿no? Esta ley, en verdad, se basa, digamos que está basada en Estados Unidos. Sin embargo, Sudamérica, en este caso, no escapa de, ¿cómo se llama?, de todo ese tipo de regulación, ¿no? Digamos que esta ley como tal se basa en dos componentes muy fuertes, uno que es la privacidad y otro que es la seguridad. Cuando hablamos de privacidad, hablamos del conjunto de reglas establecidas para proteger la información médica de un determinado paciente, ¿no? ¿Qué hace referencia a esto? Estos son los límites de los datos que se pueden compartir con los distintos proveedores, digamos que cuando empieza a recabar un sistema toda la información de un paciente, ¿no? La idea es asegurar los accesos, ¿no?, que ya hemos visto anteriormente, en este caso a las personas que solamente necesiten y sean bajo un tipo de compromiso y acuerdo, tener acceso a este tipo de data sensible, ¿no? ¿Y a qué se refiere, por ejemplo, con la seguridad? La seguridad son todos los estándares para proteger justamente estos registros, que en este caso están almacenados en algún componente de Google, ¿no?, del paciente. Esto quiere decir que para poder protegerlo, nosotros debemos crear una secuencia de reglas, ¿no?, que eso se hace en la práctica, para protegerlo, no solamente contra, digamos, contra accesos de personas naturales, sino también, digamos que de otros sistemas que quieran profanar o quieran, en este caso, acceder, digamos que a los sistemas de manera no autorizada, ¿no? En Google Cloud tiene un compromiso de respaldar y, en este caso, cumplir toda esta normativa que es la IPA, ¿sí? Y aquí listo algunos componentes para que se hagan una idea que cada uno de estos sí está validado y asegurado por la propia plataforma que puede cumplir esta regla, ¿no? Por ejemplo, el app Engine, Kubernetes, Engine, BigQuery, Cloud SQL, Data Storage, acá también me faltó colocar, y la lista, digamos que está completa a nivel de almacenamiento y también a nivel, digamos que de componente para poder desplegar un tipo de solución, ¿sí?
Por favor, ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva? Digamos que otra normativa que se apalanca Google y que se compromete en resguardar es la protección de la privacidad de los niños, ¿no? También es una ley conocida a nivel mundial, la que se conoce como COPPA, ¿sí? Esta ley se basa, digamos que básicamente en los niños menores de 13 años, y toda la información que se empiece a recopilar, digamos que de los niños, debe tener una secuencia de reglas establecidas para poder tratarlas y también para poder difundirlas, ¿no? En este caso, al ser menores de edad, digamos que el sistema que empiece a recopilar esta información debe apegarse a ciertas normativas. Y en una de estas normativas es de que debe estar acompañado, por ejemplo, del padre, ¿no? Y el padre debe tener acceso a esta información ya recopilada, ¿no? Por ejemplo, y no solamente tener acceso, sino también decir en qué momento ya se debe dar de baja esta información, y también poder ir un poco más allá y preguntar qué se está haciendo con la información recopilada de los niños, ¿sí? Es un dato muy sensible, ya que digamos que en la mayoría de soluciones que yo he podido percibir, siempre firmamos y siempre autorizamos, digamos que de alguna manera, el tratamiento de los datos cuando vamos a adquirir un servicio. Sin embargo, todo este tratamiento siempre se basa para personas mayores de edad, ¿no? Dependiendo, digamos que del país. En este caso para Perú serían 18 años, pero digamos que cada país tiene una normativa distinta. Igual, ¿no? Para los niños, digamos que como ellos todavía no están, digamos que a un nivel de madurez para poder aceptar estos términos, siempre se comprometen de alguna manera pegados a los padres de familia, ¿sí? ¿Podemos avanzar, por favor? Digamos que otro cumplimiento legal que debe basarse Google es una ley norteamericana, que es la FED, en este caso RAM, digamos que si lo llevamos al español se llama el Programa Federal de Gestión de Autorización y Riesgos, ¿no? Digamos que esta entidad de este programa, digamos que se encarga de regular y garantizar cómo se está utilizando todos los sistemas en la nube, no solamente en este caso para GCP, sino para las distintas plataformas. En este caso, para que GCP, digamos que pueda salir de alguna manera, pueda, digamos que tener una buena relación, en este caso con el gobierno de Estados Unidos, tiene que cumplir digamos que ciertos cuadros que este programa lo pide. Entre estos cuadros, digamos que de manera general está una correcta documentación, ¿sí? Digamos que un entorno para que constantemente se puedan evaluar acciones que se realicen, el tema de todo de autorización y también el tema de monitoreo. Entonces, son 4 puntos que lo pide en este caso este programa, y sin eso, digamos que no podría ser, digamos que una solución digamos que para clientes finales, según Estados Unidos, ¿no? Digamos que estamos basados en un programa de Estados Unidos. Siguiente, por favor. Y para finalizar, Google a la vez se basa en la protección y en la regulación de los datos. Esto es un reglamento, ¿sí?, que fue aprobado por la Unión Europea, y es relativamente nuevo, ya que fue aprobado en el 2018, ¿sí? El propósito de esta regulación es de que los datos se puedan estandarizar de tal manera para que puedan ser protegidos, ¿sí? La idea también es de que digamos que cada gobierno que empieza a adquirir información de la nube, digamos que tiene que especificar para qué lo va a utilizar, ¿sí? Ya que si es que hablamos de información privada de los ciudadanos, no puede ser manipulada. Por ejemplo, digamos que la información del Perú no puede ser manipulada digamos que como dato como tal, pero digamos que por distintos estados, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas se basa, en este caso, este reglamento, y Google también se compromete
a que pueda, digamos que de alguna manera, contar, digamos que facilitar y blindar la información para que no pueda ser accedido, digamos que por otros estados. Miren, en este caso, este programa, yendo un poco más a detalle, se basa en un controlador y un procesador, ¿no? Digamos que el controlador es la persona que autoriza el propósito y los medios de cómo se van a procesar sus datos personales, y el procesador es la persona o autorización, como comentaba, que va a procesar todos estos datos en nombre del controlador, ¿no? Entonces, justamente lo que les estaba comentando, ¿no? Aquí tenemos, digamos que los dos frentes, tanto digamos que la persona natural y la organización que va a hacer uso de estos datos. Entonces, esta ley se encarga de velar de que no sean manipulados por agentes externos, digamos que en un entorno social, ¿sí? Bueno, es la parte de legal compliance, es en verdad, es para, digamos que para que Google nos muestre de alguna manera que está, digamos que regido a las normas, y que este tipo de, digamos que de reglas y normativas no se les escapa del radar y a ellos ya lo tienen contemplado, ¿no? Y es muy importante, en verdad, porque como casos de uso, por ejemplo, ahora, digamos que han habido muchas soluciones sobre el tema del COVID. Digamos que es un claro ejemplo relativamente reciente. Toda la información que está yendo a la nube, si de alguna manera está catalogado como información médica, por ejemplo, esta debe ser completamente blindada y resguardada, ¿no? Entonces Google ya se está comprometiendo a eso. Gracias. Listo, listo chicos, es todo, ¿cierto? Es todo, listo. Sí, sí, Charlie, es todo. Bien, listo, muchas gracias. Bueno, por un tema de tiempos, ya no vamos a pasar a la ronda de preguntas, vamos a pasar ya con el siguiente grupo, por favor. Daniel Portugal, ¿estás ahí? Sí, sí, ahí el siguiente grupo es Martín y Gonzalo. ¿Qué tal, chicos? Voy a proyectar